¿Qué pasa cuando un hombre sobrevive a lo imposible, pero pierde todo lo que lo hacía humano? Imagínate atrapado en el lugar más inhóspito del planeta, donde el frío corta como el vidrio, donde el aire apenas existe, y donde la línea entre la vida y la muerte es tan delgada como el último suspiro de oxígeno en tu tanque. Pero esta no es una historia de supervivencia, es una historia sobre algo mucho más extraño, sobre lo que viene después. Norm no solo perdió a un amigo en esa montaña, perdió lo que nos conecta al mundo, al amor, a la belleza. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir sin sentir nada? Sin alegría, sin dolor, sin sabor, sin color. Él volvió a casa, pero nunca volvió a la vida. Hasta que algo inesperado sucedió, una nueva oportunidad, un experimento, una mujer que se negó a rendirse. Esta es una historia real, una montaña, un trauma, una desconexión total del alma y una búsqueda desesperada por recordar qué significa realmente ser humano. Pero cuidado, esta historia puede tocarte profundamente, porque plantea una pregunta que todos intentamos evitar. ¿Y si un día todo lo que sientes simplemente dejara de existir? Quédate hasta el final, porque lo que Norm descubre podría cambiar la forma en que tú sientes el mundo. Norm no era el tipo de persona que huía del dolor. Él lo buscaba. Por fuera, un alpinista experimentado, fuerte, disciplinado. Por dentro, un vacío antiguo, un agujero oscuro cavado por pérdidas que el tiempo no curó. Subir el Everest no era solo un reto físico, era un grito silencioso. ¿Todavía soy capaz de sentir algo? Pero no estaba solo. A su lado, un amigo inseparable, casi un hermano. Habían hecho pactos antes de la expedición. Uno de ellos era claro: si uno cae, el otro seguirá, pase lo que pase. En el segundo día de ascenso, el clima cambió. El viento no susurraba, aullaba. La nieve no caía, cortaba. Se separaron del grupo principal. La comunicación falló. Y entonces, la tragedia. El amigo de Norm resbaló y cayó en una grieta. Silencio. Un silencio tan profundo que parecía gritar dentro del pecho. Norm miró hacia abajo y por primera vez dudó. No había tiempo, no había ayuda, pero había una elección: salvar a su amigo y quizá morir, o seguir solo y sobrevivir. Él descendió, solo, con una cuerda corta y el corazón apretado. Lo que encontró allá abajo no fue solo el cuerpo de su amigo, fue la sombra de la muerte susurrándole al oído: ¿estás listo para sentir otra pérdida? Norm intentó levantarlo, pero el peso, el hielo, el dolor en los dedos, todo era demasiado. Y fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. Un calor, no en el cuerpo, en el pecho. Un recuerdo, una frase que su amigo decía siempre: no necesitas conquistar el mundo, solo no te pierdas de ti mismo. Gritó, lloró, y con fuerzas que no sabía que tenía, sacó a su amigo de la grieta. Ambos colapsaron sobre el hielo. Horas después, fueron encontrados por un grupo de alpinistas que había cambiado su ruta por la tormenta. Un milagro, de esos que no se explican con lógica. Sobrevivieron, pero algo en Norm cambió para siempre. Sobrevivieron, pero algo en Norm cambió para siempre. Los médicos dijeron que había salido con vida, pero por dentro, algo había muerto. Norm ya no lloraba, no reía, no soñaba. Era como si su alma se hubiera quedado atrapada allá arriba, entre el hielo y la pérdida. Pasaron meses, luego años. Nada lo tocaba, nada lo movía. Hasta que, un día, recibió una llamada inesperada. Un centro de investigación emocional estaba buscando voluntarios para un experimento. Querían estudiar cómo reconectar emociones perdidas. Norm aceptó. No porque creyera en eso, sino porque ya no tenía nada más a qué aferrarse. Fue allí donde conoció a Ella, una neurocientífica,
pero también una mujer que había perdido tanto como él. Ella no lo miraba con lástima, lo miraba con fe, no en la ciencia, sino en que todavía había algo dentro de él que valía la pena despertar. Día tras día, usaron música, olores, palabras, recuerdos, hasta que, una tarde, algo cambió. Norm estaba sentado frente a una ventana, viendo caer la lluvia, y por primera vez en años una lágrima resbaló por su rostro. No era tristeza, era algo más profundo, era vida. Ese fue el inicio de su regreso, no a lo que era antes, sino a algo nuevo, más humano, más real. Porque a veces no se trata de volver a ser quien fuiste, sino de aprender a sentir como nunca antes lo habías hecho. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué pasaría si lo único que te hace humano desapareciera? ¿Lucharías para volver a sentir? ¿O te resignarías al silencio? Norm eligió luchar, y lo que descubrió al final no fue una respuesta, fue una promesa. Mientras exista un solo suspiro en tu pecho, todavía puedes volver a sentir.